Buenas tardes, bienvenidos sean todos. Hoy vamos a conversar con la naturópata Virginia Mayo sobre este tema de impacto de los metales pesados sobre la motricidad, tanto fina como gruesa. Es un tema que nos interesa mucho a todos, ¿no? Pero por supuesto a nosotros como mamás y papás dentro de la condición del autismo, porque sabemos que nuestros hijos, este es un área bien importante de trabajo, fundamental para cualquier ser humano, y es bien importante reconocer si nosotros dentro de nuestra cotidianidad y de los ambientes en los que nuestros hijos se encuentran y a las cosas a las cuales están expuestas pudieran estar en condiciones debido a esta situación. Entonces por eso es bien importante conocer acerca de este tema. Virginia es una persona con muchísimo conocimiento, así que realmente es bien importante pues compartir acerca de esto. Los metales pesados tienen una particularidad y es que ellos no se pueden degradar como tal, y entonces por supuesto al no degradarse se mantienen en el ambiente, y por eso es importante que saber cuáles son los manejos más apropiados que debemos darle a ciertas situaciones para tratar de minimizar ese impacto, ¿ya? Porque por ejemplo en el caso del mercurio, el mercurio puede dar inclusive pérdida de la visión periférica, debilidad muscular. Otros de los daños que pueden producir los metales pesados son que afecta la síntesis de la hemoglobina, la función renal, la función intestinal, las articulaciones, el sistema nervioso. Son muchas cosas las que se nos ven afectadas. Entonces, de verdad que es bien importante que nosotros podamos. Ok, ya tenemos por acá a Virginia. Perfecto, ya la tenemos acá. Unos problemitas técnicos, pero bueno, a esta hora a veces es un poquito difícil la comunicación. Estoy esperando más que Virginia se conecte para continuar. Buenas noches, Virginia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ya por fin. Es que Estábamos iba con jugando hoy. muchísimo retraso. Sí, cuando me quise conectar ya no estaba. ¿Qué más, Bueno, Virginia? ¿Cómo ha estado tu día? bien, muy activo, muy productivo. Estoy muy contenta. Bueno, sí, esa es la idea, que todos los días sean así, sacarles el máximo provecho. Mira, Virginia, antes de que Ujú. llegaras, y la primera vez que me conecté, pues decía que es muy importante este tipo de temas porque los metales pesados están presentes en nuestra vida cotidiana, están allí. Exactamente. Y entonces es muy importante pues conocer cuáles son, de qué manera influyen y sobre todo qué podemos estar haciendo nosotros desde nuestro desconocimiento, obviamente, que puede estar influyendo en que esto tenga un impacto sobre nuestra salud, porque ellos pueden impactar en muchas áreas de la salud, a nivel neurológico, bien el tema que Ujú. vamos a conversar hoy, que es el sistema locomotor, o sea, todo lo referente a motricidad fina y gruesa, y por supuesto también yo estaba leyendo un poco ahora y noté algunas cositas, dice que afecta la síntesis de hemoglobina, la función renal, el tracto gastrointestinal, articulaciones, entonces fíjense como que puede afectar a todo el organismo realmente, ¿no? Si bien, bueno, hoy no nos vamos a extender a hablar de todo eso, sí es importante saber de que sí es un impacto real y que es muy importante que le demos un manejo apropiado a todo esto. Bueno, aprovechando que ya Virginia está acá, la presento ahora sí formalmente. Virginia Mayo, ella es naturópata y, bueno, es la naturópata de la unidad de inmunología Nola Montiel. Muy bien. Entonces realmente es una persona pues, con muchísima preparación, no solamente en el campo profesional, que asesora también casos a nivel mundial porque lo hace todo también igual que yo vía internet, pero adicionalmente tiene una gran experiencia en el tema de la esquelación porque una de sus hijas eh, tiene síndrome de West. Y por supuesto, bueno, Virginia se ha abocado en cuerpo y alma como una excelente madre que es muy comprometida con su hija en tratar de ayudarla a lograr pues un estilo de vida completamente sano, equilibrado y que cumpla pues todo lo que se requiere para su mejoría y para ellos tener una calidad de vida. Entonces, bueno, como yo siempre digo, ¿no, Virginia? Que cuando uno le toca estos viajes en la vida, siempre es para mejor, porque siempre Siempre. uno lo que consigue estas experiencias es aprender una serie de cosas que mejoran tu calidad de vida de una forma impresionante. Así que realmente es muy importante pues lo que tú nos tengas que transmitir acerca de todos estos temas, porque tú lo has vivido de primera mano. Exactamente, sí.
Bueno, yo estoy haciendo un sistema de creación a bajas dosis, respetando la vida media delante, tanto a Irene, que es mi hija mayor, como a Rafael, que es mi hijo mediano. Los dos respondieron favorablemente. Una de las cosas que noté, sobre todo en Rafael, que ya tenían sus destrezas académicas, es que mejoró toda la parte de la motricidad fina, de la articulación en el lenguaje. Y de hecho, yo, los periodos en los que hacía aquelación dentro de las semanas, las denominaciones, el niño mejoraba su manera de pronunciar las palabras. Y eso fue un signo de que íbamos por buen camino. Por eso me gusta acotar el tema de hoy para psicomotricidad fina y gruesa, porque... ahora se escucha bien, sí. Porque realmente hay metales pesados como el mercurio que interfieren mucho en procesos del cerebro del área motora, o sea, de toda la parte locomotora. De hecho, si nos ponemos en antecedente, hubo en la bahía de Minamata una intoxicación en los años 40, no, en los años 60, de unos vertidos brutales de mercurio que los peces se contaminaron y la gente que vivía en la zona tuvieron gravísimos problemas. Claro. Sí, yo en mi investigación, porque estoy haciendo mi masterclass, realmente cuando estaba leyendo sobre lo que pasó en Minamata se me ponían los pelos de punta, o sea, los pelos parados, ¿no? Terrible. Y si os vais a Google y ponéis Minamata, la verdad es que es como una historia de terror. Las personas nacían con problemas muy severos de movilidad, con las manos agarrotadas. Hay una foto muy famosa que sale así en la mano, no sé si la has llegado a ver. Pues prácticamente con parálisis, con muchísimos problemas de coordinación, los que estaban menos afectados. Principalmente fueron las personas que recibieron esta intoxicación o siendo muy pequeños o estando en el vientre materno. Son los que mayor discapacidad tuvieron. Y eso, claro, les afectó su calidad de vida al 100%, porque tenían unas discapacidades, o sea, una gravísima discapacidad. O sea, de hecho, van a hacer una película que ya lo comentaré también en la masterclass, que está Johnny Depp y habla sobre lo que pasó desde el punto de vista del fotógrafo que hizo esas fotos. Y Johnny Depp hace de fotógrafo y la película se llama Minamato. Sí, debe buscarlo, Minamato. No sé cuándo la estrenarán, pero yo creo que va a ilustrar muy bien lo que pasó en aquella temporada. Y fíjate que, por ejemplo, ahora que tocas ese tema y me recordaste de inmediato, en Venezuela, que tú sabes que Venezuela se caracteriza por ser un país petrolero, en el estado Zulia, que es donde hay la mayor extracción, en lo que es el lago de Maracaibo, el lago está tan contaminado que nadie, o sea, eso es así como la comiquita de Springfield cuando que el pececito ese que tiene los tres peces. O sea, de ahí tú no, sí, exactamente igual. O sea, la gente no se puede bañar en el lago por el nivel tan alto de contaminación que tiene y obviamente eso se debe a la extracción petrolera. Y las comunidades que viven a orillas de costa, y hay comunidades que inclusive viven en palafitos. Palafitos son estas edificaciones sobre el agua, que por supuesto, o sea, tienen un contacto directo con el lago porque se bañan ahí, lavan su ropa allí, obviamente las necesidades las hacen allí. Los niveles que tienen de contaminación por metales, por supuesto, producen un alto nivel de aborto, por supuesto, todo lo que tú estás describiendo, este tipo de patologías, niños que nacen prematuros, niños que nacen obviamente con deformaciones, porque todo eso se debe a la exposición de ese ambiente. Entonces, fíjate cómo si de repente cada quien se pone a revisar un poco de la historia de su propio país o de localidades cercanas, puede encontrar casos como los que tú muy bien nos estás describiendo hoy. Sí, la verdad que la exposición prenatal durante el embarazo es de los factores que más pueden influir en la calidad de vida y en el neurodesarrollo. Y bueno, yo lo que quería comentar, también en la masterclass hablaremos de la solapación de síntomas de autismo con la de envenenamiento por mercurio. Entre ellos están los síntomas relacionados con el sistema locomotor. Pues entre ellos también sistemas de desórdenes del movimiento, como el famoso aleteo, saltar, ponerse en puntas, girar en círculos. Todo ese desorden neurológico también puede venir por parte del mercurio. De hecho, niños que antes estaban sanos, que tuvieron... sí, hubo también un problema que se llama la enfermedad de Pink, que se les ocurrió echar en la pasta de dientes mercurio. O
sea, Sí, ya, eso creo que fue en los años 50, y por eso me claro, confundía uno con el otro. eso produjo piernas arqueadas, o sea, ya las deformidades propias de las articulaciones, ¿no? No, Entre las sí, cosas no, pero que... eso va más asociado a plomo. El plomo digamos que ocupa el lugar del calcio, al igual que el flúor, y provoca deformidades óseas. Pero es que el mercurio causa trastornos en el área sensorial, desórdenes del movimiento, como ataxia, descoordinación, torpeza al caminar, y eso puede ser un síntoma de contaminación por mercurio. Entonces, cuando sucede este tipo de síntomas, hay que ir rápidamente al toxicólogo a ver qué está pasando. Si esa persona ha tenido una exposición reciente por mercurio. Y bueno, pues sí, son síntomas que son alerta de que algo no está bien. No, Y ok. bueno, sí, digamos que el envenenamiento por mercurio influye tanto en la psicomotricidad gruesa como en la fina. Virginia, Y ¿y tiene dependiendo alguna del edad grado de de inicio? contaminación, O sea, pues por ejemplo, ¿de sí. qué edad, por ejemplo, en un niño nosotros podríamos observar y decir, bueno, vamos al toxicólogo porque estoy viendo esta sintomatología? Bueno, pues es muy variable en cada persona, pero por ejemplo, imagínate que un niño ha roto un termómetro y está jugando con la bolita de mercurio, ¿no? Pues principalmente pues, síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, vómitos, luego pues descoordinación, y puede llegar incluso a tener convulsiones. O sea que la verdad que puede ser muy serio dependiendo del estado de ese organismo. Porque si son Okay. personas que tienen el sistema de metilación, que es el que nos ayuda a desintoxicar nuestros órganos, está más o menos bien, pues eso le puede ayudar mucho a tener un mejor pronóstico. Pero si la persona tiene problemas genéticos de polimorfismos que tienen bloqueado ese sistema de metilación, el organismo tiende a acumularlo y por tanto es mucho más comprometido con el neurodesarrollo. Y, y bueno, pues también otro de los problemas que produce es la parte de psicomotricidad fina porque el tono muscular se ve afectado. También se ve afectado la movilidad de las articulaciones a lo que se llama hiperlaxitud. Ujú. Hiperlaxitud es que tú tienes, por ejemplo, este dedo y a mí el dedo me llega hasta aquí, pero es que hay niños que es que le Claro. llega, o sea, Acá hacia la yo mano. solo puedo hacer esto Le así. llega, Hay niños que le sí, llega le el dedo llega hasta el aquí. otro. Ajá, Eso, exacto. así. Esto es hiperlaxitud. O que tienen las piernas las rodillas o la parte de la Flexible. ingle tan flexibles que son como bailarinas que se abren. Vamos, se sientan directamente con las piernas abiertas a 180 grados. Eso se llama hiperlaxitud. Pues también puede venir dada por intoxicación por metales pesados. Luego también es verdad que hay personas que tienen metales pesados que no tienen comprometido su desarrollo intelectual. O sea, puedes estar hasta arriba de metales, pero tu neurodesarrollo no se ha visto afectado. Entonces, sí, como dice Jennifer, muchas madres han recibido amalgamas de mercurio cuando eran pequeños, cuando ponían los empastes, eran los típicos empastes de plata, Sí, que esto ya es un tema más controversial. Hay dentistas que te dicen y defienden que las amalgamas no contienen mercurio, contienen 2%, cuando en realidad es sí. prácticamente la mitad. Ahí siempre No. habrá un tema con los odontólogos tradicionales, Sí, ¿no? ahí es documentarse muy bien porque ahora que Jennifer hizo el comentario, de hecho, todas mis amalgamas son de esas amalgamas, o sea, lo que son las amalgamas negras, para que hablemos así más coloquialmente, Es, ¿cierto? Y yo claro. recuerdo que la última vez que a mí me colocaron una amalgama de esas, yo le dije al doctor que quería una blanca. Entonces me decía, no, sí, claro, por tema de estética son mucho más bonitas las blancas, pero el tema es que por Ujú. temas de salud dental, estas son las que son efectivas. Entonces uno queda siempre como que, bueno, ajá, será, pero Claro, fíjate a ver, cómo en parte sí tienes es algo que razón. influye. En parte tienes razón porque el mercurio destruye toda forma de vida. Entonces, si tú Ajá, te pones una amalgama de mercurio, te vas a asegurar que por ahí no va a volver a entrar ni una caries. exacto, Pero ese luego es el esas tema del amalgamas odontólogo. hay que cambiarlas, hay que renovarlas. Creo que cada 15 años tienes que sustituir tu amalgama para que no se deteriore, porque con el tiempo Ok, esa amalgama pues se va abriendo, se va resquebrajando, entonces no tiene el papel que en principio tenían ah, bueno. originalmente. O sea que Y eso es un esas son las dato más muy importante. peligrosas. O sea que un dato muy Claro. importante es que las personas que tienen ese tipo de amalgamas tienen que estar Ujú. atentas a que la amalgama no le va a durar toda la vida. O sea que debe
no, que sustituirlas. nada. Para que, por ejemplo, que nos dice Sí, Sama Azul. En México sí, las cambian cada 5 años. claro, eso debería Entonces, ser. ok, perfecto. Entonces, bueno, eso es una previsión que debemos tener porque realmente, si uno no lo sabe, uno simplemente considera que si esa muela nunca más me volvió a molestar en la vida, que no se me volvió a cariar, entonces sencillamente el tema muere hasta ahí. Y a mí pues me sucedió eso. Realmente yo nunca le di la importancia a eso porque no había profundizado en este tema hasta que después saberlo y que sí, que efectivamente pues debían cambiarse. Exactamente. Y bueno, en la masterclass daremos tips de cómo cambiar las amalgamas de forma segura porque no se hace de cualquier manera. Hay que tener mucho cuidado también. Y bueno, otro de los problemas que también vienen asociados a toxicidad, sobre todo por mercurio, pues es eso, fuerza muscular reducida sobre todo en la parte superior del cuerpo. Incontinencia, que también tiene que ver con el músculo, o sea, con el esfínter de la vejiga. Ajá. Eh, y luego también problemas sí, dificultad en, sí, que a mí a veces me ha pasado de esto que tienes algo en la mano y se te cae y no sabes por qué, ¿sabes? Ah, Yo, exacto. bueno, eso. Eso le pasa a personas que están mercuriadas, pues que tienen algo en la mano, la mano se abre sin ellos quererlo y se va al suelo. Y bueno, Ok. son como problemas de sincronización a nivel sí, de transmisión nerviosa. Ujú. Mm. Y bueno, y también decir que el mercurio afecta a la mitocondria, también otros metales pesados como el arsénico, y eso hace que la fuerza muscular sufra, o sea, tenga menos, se vea reducida. Sí, Por y por eso creo que el ejemplo, mercurio. el tema, Mm, perdón que te interrumpa, que es que no creo que se me pase eso. Y por bueno, ejemplo, el tema de metales que inclusive tienen, o sea, están presentes en los alimentos, porque ahora que nombraste el arsénico, se dice que el arroz a veces trae cierta cantidad sí, de arsénico. Entonces, quedó así sí, como que, eso bueno, ¿cómo hacemos? hablaremos el viernes tengo un live con Jennifer que está aquí conectada y hablaremos a fondo y en profundidad sobre los metales presentes en los alimentos o en sus recipientes también, que es muy importante, sobre todo por el tema del aluminio, que es donde más podemos Exacto. tener problemas. El Ujú. aluminio, el mercurio y el arsénico, claro. Y bueno, pues principalmente era eso, decir que el mercurio está presente en todo también y que tenemos que tener cuidado y ser conscientes de los objetos cotidianos que tenemos en casa, que nos rodean y que pueden ser potencialmente peligrosos. Hablaremos de eso en la masterclass. Así como para daros un tip, las lámparas fluorescentes que tenemos en los techos de la cocina, que son de luz blanca, hay que tener mucho cuidado. Cuando se rompe una lámpara, hay que aplicar un protocolo de ventilación para que no respires esos gases. Ok. No sabemos el problema que puede haber con eso. Sí. Y también hay Ok. protocolos para cuando se te rompe un termómetro, cómo limpiarlo. Mm. Claro. Sí, Sí, para no sí, que producir no es. contaminaciones cruzadas, me imagino. Sí, no, porque ese residuo puede quedar en el suelo y generar vapores de mercurio, por ejemplo. Entonces te dicen cómo lo tienes que limpiar, con qué lo tienes que limpiar y luego ventilar. Yo de eso me acuerdo Perfecto. que lo comentábamos mucho en el grupo de quelación cuando estaba quedando con mis dos hijos y la verdad es que es un mundo aparte. Lo que se aprende es impresionante. Y bueno, torpeza. Ah, sí, me dice Jennifer que como torpeza. Torpeza al caminar, pues que vas como trastabillando, que hay niños que van como caminando como los patos, ¿no? O niños que meten los pies para adentro, o que se tropiezan fácilmente y se caen cuando van corriendo. Ese Ujú. tipo de torpeza motora. Ok. Que, Sí. o niños que no pueden correr muy rápido porque tienen Se o bajo tono enredan. muscular. Claro, se Exacto. enreda. Mi hijo, por ejemplo, se frustraba mucho cuando veía que sus amiguitos corrían más que él y a él siempre le pillaban en el juego de Claro. pilla-pilla. Entonces, claro, esas Exacto. cosas ellos les genera frustración y no saben por qué no son tan ágiles y tan veloces como sus compañeros. Pero sí, los dos se beneficiaron de la quelación y no descarto volver a comenzar con ellos cuando sea el momento oportuno. Claro. Irina, Normalmente se comienza. explica el término de quelación porque no es un término que la gente maneja Ah, sí, cotidianamente.
parece importante para Vale, os voy a que la gente comentar, sí. entienda. Kelars viene del griego kele, o sea, que significa garra. O sea, la palabra kelar viene de agarrar, de arrastrar. Son moléculas que son capaces de agarrar el metal pesado como si fuera una pinza de cangrejo y llevarlo, acompañarlo hacia los órganos de salida, de excreción. Entonces, cuanto mejor sea el producto que se utiliza para quelar, mayor probabilidad hay de que salga más rápido. Porque los quelantes cuando entran en el organismo, cuando una persona toma un quelante químico, lo que hace es que va interceptando partículas de mercurio que se va encontrando en el camino. Muy Pero bien. esas uniones, aunque sean de uniones muy estables, van agarrando y soltando. Luego llega otro quelante y lo agarra y lo vuelve a soltar, así hasta que van saliendo por la orina o por el líquido biliar del hígado. Ajá. Okay. Hay quelantes que se metabolizan de forma hepática y otros se forman por los Renal. riñones, Okay. renal. Muy bien. Entonces, sí, de eso hablaremos en profundidad porque es muy interesante a la hora de elegir luego los quelantes, ¿no? Y sí, lo importante es eso. Aparte de hacer la quelación o desintoxicación con quelantes, tenemos que evitar las fuentes de exposición y tratar de tener bombillas que sean seguras, que no contengan mercurio, pilas de botón que también ya las hay de libres de mercurio. Ir mirando bien las etiquetas para ver qué es mercury free, OHG, Exacto. exacto, porque ya van saliendo cosas que ya están libres de mercurio, precisamente por el problema que supone para la salud. O sea, eso está reconocido, el mercurio es tóxico y puede causar muchos problemas. Y bueno, Muy bien. Okay. era Eso lo que también quería es decir importante. en el día de hoy. Sí. Mm. Y también, aparte de esos procesos, estábamos conversando en estos días nosotras en off acerca un poquito de cómo esto también influye en el proceso del glutatión, ¿no? En el organismo. Sí, exacto. A ver, cuando uno se somete o está expuesto a un metal pesado, a un tóxico importante, las reservas que tenemos de glutatión, que es nuestro antioxidante natural del cuerpo, que lo creamos Ajá. con 3 aminoácidos, que es cisteína, glutamina y glicina, empiezan a agotarse. Hay otras causas por las cuales el glutatión se nos agota cuando tomamos prolongadamente medicamentos como el paracetamol y entonces tenemos que tratar de compensarlo con la dieta para que nuestros niveles de glutatión sean óptimos. Luego hay problemas epigenéticos que hacen que por naturaleza tengas un nivel de glutatión bajo. Entonces, en estas personas con nivel de glutatión bajo hay que ayudarlas o con glutatión reducido procedente de la suplementación o con alimentos que sean precursores de glutatión. Pero ojo, que luego hay niños que tampoco responden bien al glutatión porque tienen la vía de la sulfatación alterada y hace que el glutatión les altere. Por ejemplo, mi hija no tolera el glutatión reducido ni siquiera porque la pone agresiva. Yo cuando le he llegado a dar una pequeña cápsula de 500 miligramos de glutatión se ha puesto a pegar a todo el mundo y ella Okay, no es perfecto. agresiva. Entonces, Okay, lógicamente, perfecto. no le ha caído bien el glutatión. Claro. Entonces, la O sea única que eso es manera que otra cosa tenemos, importante. Ajá, que nosotros, o sea, claro, cuando notamos esos cambios como bruscos en el comportamiento sí, de la persona, o sea, no necesariamente tiene que ser en el caso de los niños, del adolescente, del adulto, o sea, un cambio repentino, brusco, es importante indagar en todo esto que tiene que ver con la parte de metales, a ver si puede haber una intoxicación por eso. sí, pero sobre todo eso, rastrear qué es lo que ha podido pasar, preguntarle al niño, oye, pues, ¿qué ha pasado con el termómetro de casa? Hombre, normalmente se deben a accidentes domésticos cuando el niño es muy pequeño. Uh -huh. Realmente es muy probable que tengas una intoxicación severa por mercurio en tu vida, a menos de que se te rompa una bombilla encima de la cabeza. Claro. Pero sí que yo conozco algún caso que debido a algún evento en concreto su niño empezó a tener síntomas de intoxicación y han tenido que hacer la quelación por eso, porque, porque prácticamente ha empezado a desarrollar síntomas propios del autismo. O sea que sí que además hay evidencia científica que si queréis os la dejo,
de revisiones científicas que sí confirman que hay una relación entre los síntomas del autismo y la intoxicación por mercurio. Y luego otra cosa que quería acotar es que es mucho peor el mercurio orgánico, que es lo que llaman metilmercurio, que el mercurio en su forma inorgánica, que es el mercurio Hg+, lo que es la molécula. Muy bien. Entonces, lo quiero decir porque, por eso, por lo de comer pescados grandes, eso ya lo hablaré con Jennifer, es mucho peor que cualquier exposición que puedas tener por mercurio inorgánico. Sí, O sea, peor que si te cae la bombilla en la cabeza. sí. Así que nada. Okay. O sea, pero entonces, por ejemplo, en ese caso, entonces el consumo de pescado debería ser que sean ejemplares pequeños, o sea, especies de pescados que sean chiquitos, que sean normalitos. Sí, sí, lo volveré a repetir el viernes, pero cuanto más pequeño el pescado, menos proporción de mercurio tiene. Por Claro, eso porque nos va en tenemos que... función de su tamaño. Sí, obvio, eso Claro. suena muy, muy lógico y muy competente que debemos tomarlo en Si esto cuenta. es del pez pequeño, Y, que el grande que se come al pequeño y luego le vuelve a comer el grande y claro, le vuelve a comer el grande, pues va sumando el más mercurio del pez concentración pequeño, va a del pez tener. mediano. Exacto. Sí, O sea, wow. aparte del propio que digiere del océano. O sea, en los peces que se come más el que recibe del océano. Sí, entonces fíjate, hay un pescado que es tan común de consumir, que tiene un consumo Mm, masivo increíble y que es un pescado gigante, que es el atún. Entonces fíjate que exacto. exacto, Claro. y es prácticamente por la facilidad del enlatado que se consume tanto, pero, bueno, dice aquí Ujú. Jennifer, peces pequeños y evitarlos de piscicultura, o sea que estos que se crían en cautiverio tampoco Sí. son los más apropiados. Claro, me imagino también porque obviamente al estar en ese espacio reducido tiene que ser mayor la cantidad de toxicidades que ellos mismos están, de las que se están alimentando ellos mismos. Ok, Sí, no, bueno, y el fíjate, pienso eso es que otro ellos dato muy reciben un importante. pienso. Ellos comen pienso como las gallinas, les echan un pienso y les ponen medicamentos para que no se enfermen. Entonces es mucho Exacto, mejor un pez pescado en mar que claro. cultivado en criaderos. Exacto. Y bueno, nada más. Sí, sobre todo eso, quería aclarar que el mercurio, principalmente el mercurio es el que más problemas a nivel psicomotor puede producir. Pero luego tenemos el arsénico que produce más problemas digestivos en el aparato circulatorio, el cadmio, y Sí, el plomo, el que más problemas óseos puede provocar. Y también, ¿cómo se llama? Sí, coeficiente intelectual bajo, pero eso ya incide ya en el área cognitiva. O sea, como que cada metal tiene sus propios elementos en común, pero luego cada uno es específico en su en sintomatología. alterar un proceso. Claro. Okay. Y generalmente el mercurio también irrumpe en procesos hormonales del cuerpo, en enzimas, en neurotransmisores, en hormonas. Así Okay. que bueno, sí, es importante sacar el mercurio, pero primero el cuerpo tiene que estar preparado, como comentó Jennifer la semana anterior, o sea, la anterior a la anterior, que el organismo tiene que estar limpio, el microbioma regulado para poder hacer frente a una quelación. Porque Okay. luego O sea que no es vas que a sacar me todos los provocó el tóxicos de tu EDI, cuerpo. sino que Claro, hay que prepararse para. Okay. sí, hay que prepararse eso lo primero. Y ya Jennifer nos dio unos tips muy buenos en la masterclass de hace 15 días, de hace 2 jueves, que hablaba sobre eso, que sobre todo el microbioma tiene que estar muy equilibrado, el intestino tiene que estar sanado para que cuando tú empieces a sacar metales, tu intestino no los vuelva a reabsorber. Mm. Claro, porque si tenemos poros en el intestino, el metal que sale al intestino va a volver otra vez hacia adentro. Es como Muy si bien. fuera un circuito cerrado. Claro, exacto. O Un sea, no circuito todo, pero cerrado, entonces no, a la final no puede realmente excretar los claro, metales, si no está bien no preparado. excretas Muy todo bien. lo que llevan las heces. Exacto. Ujú, Entonces, eso es importante. claro. Entonces, bueno, las cosas que hemos conversado como para que la gente la tenga así muy, muy presente. Ujú, Primero, hablamos de 4 metales en particular que sí, o sea, que siento que de hecho están muy presentes en el ambiente, que ujú. es el aluminio, el plomo, el arsénico y me falta uno, Bien. el mercurio. Esos Sí, 4. Entonces son esos 4 que tenemos que estar muy atentos porque es que, por ejemplo, hay muchos procesos donde están involucrados en la parte de agricultura y suelo.
Muchos de esos van a estar presentes, obviamente, exclusive hasta en nuestra alimentación. Ahora que Exacto. nos preguntan, cuando un niño tiene desintegración sensorial, es decir, camina de puntas, ¿puede ser por contaminación de metales? Sí, Virginia nos comentó que Sí, sí, que podría ser un síntoma. El flu, ajá, y podría el ser flúor también muy importante. Gracias, Jennifer. Bueno, que el ya tenemos flúor. Jennifer aquí asistente hoy, Sí, que nos ya no está es colaborando un con eso. metal, pero cuando se une con el aluminio forman una pareja muy mala. Sí, También pregunta por acá, ¿y cómo se sabe si el niño volvió a absorber los metales pesados? Supongo que porque vuelven los síntomas. claro, porque el avance en las mejorías es más lento. Entonces, cuando se echan metales pesados al intestino, se puede tratar de utilizar también carbón activado para hacer de binder, para que los metales pesados se unan al carbón, porque el mercurio tiene esa particularidad, que se une a los compuestos de carbón por afinidad. Entonces, son moléculas más grandes y ya no traspasan otra vez la barrera intestinal. Se pudiera ser como un ayudante. De hecho, cuando uno se extrae una amalgama, se recomienda tomar carbón activado antes para absorber ese mercurio que puede haber entrado a la hora de ir con Claro, el torno. exacto. Exacto. Ah, qué bien, Sí, hay excelente. muchísimas maneras de ¿Y evitar ese carbón reintoxicar. activado es fácil de conseguir? O sea, ¿dónde podemos obtener carbón? ¿Dónde se puede comprar? ¿En qué tipo de tienda? En principio es un producto universal de herbolario que se puede conseguir en cualquier tienda, sí, de productos naturales y preferiblemente que sea de coco orgánico. O sea, que tú agarras la cáscara de coco orgánico, la incineras, como quien dice, pues ese polvillo negro que Ajá, queda es el sí. carbón activado. Porque son unos polvos tan finitos que tienen esa particularidad de agarrar mejor las moléculas. Mm. Ok, muy bien, fíjate. Y entonces con el tema del cepillado, ¿cómo hacemos? Porque a la gente le parece increíble, hay mucha gente que no cree, que el tema del flúor dentro de las cremas dentales pues también afecta a nuestra salud. Exacto, sí, bueno, se dice que el exceso de flúor que había en la industria lo decidieron poner en las pastas dentales para no tirarlo al ambiente y dijeron que era bueno para combatir las caries. Pero hay otras maneras de mejorar o prevenir las caries manteniendo un microbioma bucal equilibrado, utilizando dentales pues, con factor de transferencia, aceites esenciales, con minerales como el hidroxiapatito, que son los que mantienen la integridad del esmalte para fortalecer los dientes, o hechos con bicarbonato y carbón activado también, porque el carbón activado al limpiar, es como una especie de lija también, te deja los dientes muy blanquitos, aunque Brillantes, parece claro. paradójico, te quedan negros, pero luego te quedan blancos cuando ya te enjuagas. Es una Exacto, maravilla. exacto. Y lo podemos hacer Sí. desde, y me imagino que eso mismo que tú nos referiste de la cáscara del coco, que si uno la incinera en casa, eso lo puede utilizar para el cepillado, ¿cierto? Claro, el carbón activado se utiliza para limpiar los dientes, para combatir la placa dental y las manchas dentales. Bueno, antes de que contestes aquí Sí. la pregunta de Silvia, no se nos vaya a quedar esta pendiente. Dice, buenas noches. ¿Cuánto tiempo se demora en sacar el mercurio del cuerpo después del sellado del intestino? Bueno, no es sellado, es regular todo lo que es la Sí, microbiota. No es que se sella, es que no, porque si ceden se los sellara no procesos tendría inflamatorios beneficios. y todo está Claro. funcionando debidamente, y por supuesto, al funcionar debidamente, obviamente Mm. todo el sistema se relaciona. Entonces, ¿eso qué va a favorecer? Que todas las funciones del organismo a nivel hormonal, circulatorio, linfático, todo esté funcionando al 100% y eso es lo que permite este proceso. Pero entonces, contestándole así la pregunta, dice, ¿cuánto tiempo se demora en salir el mercurio del cuerpo? Depende del grado de intoxicación que tenga cada persona, pero a ver, quiero hablar en esta semana también que voy a hacer un live con Lucía en Facebook sobre el protocolo a bajas dosis que os comenté. Hay personas que en un año ya están mucho mejor y que ya prácticamente no tienen síntomas y a otros les puede llevar hasta 5 años. Pero, o sea, todo esto hay que tener Todo mucha depende del constancia, grado de mucha exposición, me imagino también. claro. Hablando exacto, del grado de exposición.
pero nunca vamos a saber de manera absoluta qué nivel de metales tenemos en el cuerpo hasta que no vemos lo que va saliendo. Es como si tú tuvieras un piso en el que estás haciendo una reforma, entonces a medida que vas picando la pared tú vas sacando pues los trozos de pared y tal, Claro. pero hasta que no, claro, hasta que no terminas de hacer la reforma no ves cómo ha quedado el piso. Cuando ya no salen más trozos de pared es que ya estás arreglando. O sea, lo único que puedes saber es de lo que está saliendo y ahí te tienes la referencia de cuánta intoxicación tenías en el cuerpo. Obvio. Entonces la Y manera me de imagino, monitorizar sería haciendo exámenes de cabello cada X tiempo. Sí, eso te iba a para preguntar, ver. exacto. Eso es a través de una prueba del cabello es que se puede determinar eso, ¿cierto? Sí, porque te hace un histórico del metal que estás sacando en ese momento, de cada uno de los metales que se analizan. O sea, tú puedes saber la cantidad de metal que estás excretando, pero nunca vas a saber la cantidad de metal que tenías dentro. Eso es O importante. sea que el examen lo que nos va a permitir es conocer, como decirlo de alguna manera, en qué nivel vamos. O sea, bueno, ya he ido Sí, aquí, en el siguiente examen voy acá, y en el siguiente examen ya se mantuvo acá. Y supongo que claro. también allí es muy importante pues mantener toda una alimentación antiinflamatoria que favorezca que, como estamos diciendo, ¿no? que todo el organismo esté funcionando al 100% para que Ujú. también eso tenga, o sea, el efecto sea más permanente. Entonces creo que ahí Sí, pues, por supuesto. Hay que seguir evitando la exposición a metales para que esto no sea una quelación indefinida. claro, y No, por ejemplo, ¿cómo hacemos con el agua? Porque el agua, imagínate, que es algo tan vital y el agua, pues de ujú, repente yo lo pienso, ¿no? Bueno, qué chévere, yo aquí en la cocina tomo ciertas precauciones con el agua tratando de trabajar esa parte, pero ¿qué pasa entonces el agua con el que me enjuago en el baño o con la que me baño? ujú. Hombre, pues, habría que poner un filtro en cada toma de agua, pero prácticamente es imposible. Lo que Ujú. se puede hacer es poner en la ducha, en la parte de... Sí, es que no sé cómo se llama en Sí, Colombia. A sí, nosotros o es que sea, le donde sale llamamos... el agua, sí, propiamente, la ducha. Sí, Aquí le eso decimos es. ducha. Eh, hay unos filtros de bolitas que eliminan el cloro, pero realmente para ducharte no hay ningún filtro efectivo para eliminar el mercurio. Entonces, realmente donde nos tenemos que preocupar es en la ingesta. Ok, Sí, claro, perfecto. Sí, porque si no tendrías que poner un filtro para que tendrías que cambiar cada 15 días prácticamente porque se te agota la autonomía del filtro. O sea, no tiene ok. sentido. Sí, mira, por aquí Silvia nos pregunta, a Mm. ponerme los lentes, Dios mío, qué problema cuando uno es ciego, Sí, ya va. yo he visto aquí uno Dice, ¿cómo de se Hair hace? Secretary. Sí, Dice, ¿cómo se hace una quelación en este caso? Conozco una forma de quelación en Colombia que es oxigenando la sangre o algo así. No sé si ella, si ese será o no. no. A ver, oxigenar la sangre, digamos que vendría a ser como que quiere oxidar los metales, pero realmente oxidar los metales no significa que los elimines. Como bien Ok. dijiste al principio, los metales ni se crean ni se destruyen. Exacto, ellos no se pueden destruir. Mm, mm. Claro, la única manera de sacar metales es utilizando esas garras, esos quelantes, para Exacto, unirlos a las moléculas de metal y sacarlos del organismo. Y sí. los quelantes también sacan de los tejidos. Hay quelantes que entran en el cerebro y otros que no. Mm. Ok, muy importante. Por acá Jennifer también nos dio un comentario. Muchísimas gracias a todas las personas que se han unido, por cierto. A mi niño Sí, le muchas tomé gracias. exámenes y el médico dijo que era una, eh, una minera, solo me dejó con ceolita TRS, pero no sé si ese término está bien o fue que ella se equivocó al escribir, no sé. Sí, no sé a qué se refiere minera, o que estaba muy lleno de metales. La ceolita TRS es una forma de nanopartícula, o sea, una ceolita en forma de nanopartícula. Pero Ujú. yo he tenido opiniones de todos los estilos. Hay niños que les ha ido muy bien y hay otros que en cambio no han notado nada y otros que no les ha ido bien, porque han tenido problemas de estreñimiento o se les ha visto más agitados. Y a fecha de hoy no hay ningún estudio científico que apoye el uso de la ceolita en nanopartículas para la quelación de metales. Sí es verdad que Perfecto. teóricamente crea uniones con compuestos orgánicos, con tóxicos orgánicos, por ejemplo, glifosato, con pesticidas, pero a fecha de hoy con los metales yo además no lo daría porque no dejan de ser partículas de metal y un metal no saca otro metal. Eso lo Exacto. teníamos muy...
claro. Estás metiendo partículas de aluminio y de plata que luego a la larga pueden quedar también alojados en el organismo. Por eso yo no soy muy favorable a la ceolita por la experiencia que yo tengo. Claro, aquí Sí, dice Jennifer, hay alimentos donadores de metilo y los apoyamos de esa forma durante el proceso. Hay filtros de carbono activado. exacto. Y por acá nos dicen, ¿qué es ser expuesto a metales? El agua, ¿qué más? Bueno, muchas cosas, o sea, el agua, como decía Jennifer, las bombillas, ¿ok? Las bombillas que Ujú. son de luz fluorescente, Las el pilas de tipo de litio. olla en la que cocinamos también influye. Sí, tienen Eh, metales, pero por ejemplo el níquel o en la olla lo que te puedes intoxicar es por níquel, principalmente. exacto. Mm, Los productos tampoco, también, o sea, lo que estábamos hablando, la pasta dental, los jabones, el champú, eh, elementos que utilizamos para limpieza dentro del hogar, ¿cierto? Eh, Virginia. no tanto, pero realmente los productos del hogar contienen otro tipo de químicos orgánicos y, bueno, inorgánicos que se utilizan como disolventes o, bueno, hay algunos que también contienen nafta. Hay algunos champús que contienen nafta y eso no es un metal, sino que sería como una especie de quelante que también actúa atrapando la molécula de mercurio, pero ya hablaremos de él porque no, yo no la recomiendo tampoco. Ajá. Se utiliza como un Eh, conservante el LED. claro, aquí nos dicen, espérate a ver si quiero otro. Ah, ok, ya eso. Las quelaciones apoyadas en tratamientos naturales deben ser en niños con, me imagino que la palabra está mal escrita, que lo que él quería decir era disbiosis, ser en niños con disbiosis y sin cándidas. O sea No, es que una lo que tú afirmación, decías, que los pues que el niños tienen organismo tal que, vez, sí, lo que quiere decir es que las creaciones hay que apoyarlas con tratamientos naturales, deben ser en niños con eubiosis, que es lo contrario que disbiosis, o sea, es cuando ya ah, tienes el perfecto. equilibrio, y Ujú, sin cándidas. Ya perfecto. hablaremos en la masterclass de por qué hay que tener la cándida controlada. Ujú, sí, muy importante. No, gracias a ustedes por Sí, participar. Dice, las escuelas tienen luz de neón. ¿Qué puedo hacer? Ah, imagínate, eso es un tema bien. pues rezar porque no O se sea, rompa ningún fluorescente, es lo exacto. que Uno, diríamos. rogar porque no se Sí. rompa ningún fluorescente. Dos, tratar de entonces Mm, de minimizar en todos los otros ambientes donde tu hijo se desarrolla, tratar de minimizar sí, la carga de metales. Y tres, como bien decía Virginia, que si la forma en la que más nos afecta es a través de la ingesta, entonces es muy importante todo lo que está entrando en nuestro organismo, o sea, todo lo que es referente a la alimentación y de cómo está esa microbiota para que evidentemente si está funcionando bien todo el sistema mm, gastrointestinal, eso también va a favorecer a que se excrete y que, bueno, si es que estamos notando algunos de los síntomas que Virginia muy bien nos señaló el día de hoy, entonces eso es una ruta que nos permitiría de repente ir y hacer el examen. El examen, ¿cómo se hace para metales? A través de la muestra de cabello. Un cabello que se le toma la muestra, sí, entonces allí voy a saber qué es el nivel de metales que tengo, ¿cierto? Y el tipo de sí. Esa es metal. una de las principales pruebas y las que para mí son más válidas a la hora de, o sea, de intuir si esa persona tiene toxicidad o no por metales. Pero, porque luego hay Exacto. otras que ya comentaré en la masterclass que no son recomendables hacer por los riesgos que conlleva. Ok, Así que, muy bien. bueno, Por acá nos dicen también, ¿qué opina del cilantro y la clorela? ¿Es posible que puedan ayudar a excretar metales? bueno, en general son compuestos que tienen, si tienen elementos, ¿cómo se llama? Tioles, que son hechos de sulfuro, o sea, tienen una molécula de azufre y eso es lo que agarra el metal. Pero no crea uniones tan estables y hace que los metales salgan de los tejidos, pero luego terminen aterrizando en otras zonas, en otros órganos. Y Claro, no, o sea, yo no lo recomiendo porque no están preparados para crear esas uniones tan estables. Sí, muy bien. Por acá nos hay dice, evidencia científica. creo que bueno, era parte de la misma pregunta de hace rato. Los consultorios médicos y hospitales usan luces fluorescentes. ¿Qué podemos hacer? Y las escuelas también. Bueno, uno, o sea, rogar Concienciar. porque el consultorio que vaya, me imagino, haya luz natural, de verte a la ventana por lo menos para yo estar ahí cerca. No ir de noche a Claro, consulta, pero no, o sea, pienso que realmente el tema allí, porque es que, a ver, es imposible que no estemos expuestos a los metales, o sea, eso es una realidad que es claro. así.
el tema no es eso, o sea, pero el tema sí es nosotros determinar y saber a qué nos estamos exponiendo, en qué nivel y qué estamos haciendo a nivel general para no ser, o sea, para que desde nuestras acciones no estemos exacerbando nuestra exposición a los metales. Creo que ese realmente es el tema y es lo que Virginia pues nos va a transmitir en la masterclass del sábado. O sea, que es precisamente ver, Exacto. bueno, cuál es todo el manejo que debemos darle a toda esta realidad que es cotidiana, que es inherente a vivir, para que nosotros, bueno, podamos tener allí una vida en paz con este tema y sobre todo, muy importante, poder reconocer síntomas, ¿no? Porque fíjense, por dar un ejemplo, cuando uno lleva el niño con el neuropediatra, porque hay sospecha de que el niño tiene autismo, ¿ok? Se le envía al neuropediatra. ¿Qué es lo que es el neuropediatra? El neuropediatra empieza a hacer unos descartes, empieza a ver que el niño no tenga hipoacusia, que es que no tenga problemas del oído, empieza a mirar que el niño no tenga problemas de hipotiroidismo, porque resulta que el hipotiroidismo tiene una serie de sintomatologías similares a la del cuadro del autismo. Muy bien, que de repente haya presencia de disarritmia, que entonces son unos picos que se presentan en los electroencefalogramas, o sea, un electroencefalograma bastante alterado y que responde bastante a lo que tiene que ver con el síndrome de West, si no estoy mal, Virginia. Sí, la Y disarritmia es uno de los de la tríada del síndrome de West, es con lo que se diagnostica. exactamente. Pero eso realmente es porque el cerebro está muy alterado y tiene unas descargas tremendamente altas. Y Exacto, o sea, tiene una claro, actividad, eso es lo que llaman actividad, tiene una actividad demasiado acelerada, demasiado exacerbada, o sea, muy por caótico. encima de lo que debería de ser, es muy caótica, exacto. Entonces, fíjense, entonces de eso Sí, se trata, ¿no? Entonces, bueno, al hacer todo ese descarte y ver que el niño está bien de todas esas patologías, entonces, bueno, eso, en base a que coincida también con todos los criterios diagnósticos, pues se hace ese diagnóstico. Entonces, igual sucede con este tema de los metales, o sea, el punto es que uno, teniendo estas referencias, sabiendo qué está sucediendo con nuestro hijo, y si de repente nosotros comenzamos a notar esas conductas atípicas que no forman parte de los criterios diagnósticos, porque a mí me asusta cuando la gente, por ejemplo, no, es que mi hijo estaba normal y de repente él se golpea en la cabeza. No, eso es normal, es que los autistas son así. No hay que claro, no, alguien me no, diga en los criterios diagnósticos, o sea, en los 5 criterios diagnósticos que tiene el autismo, ¿dónde está descrito eso? En ninguno, claro, ¿ya? yo siempre digo que cuando un niño tiene ese tipo de conductas es porque quiere comunicar algo, pues porque le duele la Exactamente. cabeza o tiene reflujo, o sí, Sí, o sea, hay un malestar. O sea, el tema es que él en su malísimo. incapacidad de interacción social y de comunicarse, es la única manera en la que él encuentra de decir, me está pasando algo, ¿ya? Exacto. Entonces, eso es muy importante que lo tomamos en cuenta. Yo no estoy diciendo que es para que uno se ponga paranoico tampoco, porque todo extremo es malo, pero tampoco para Ujú. que uno empiece a minimizar los síntomas. Muy bien, de eso se trata. Porque las cosas que se logran observar y prevenir a tiempo pueden tener un buen pronóstico. Pero cuando dejamos pasar largo tiempo, ese cuadro se hace, pues, evidentemente más profundo, más complejo, Exacto. revienta en cualquier otra cantidad de síntomas que entonces tiene un desencadenante muy fuerte. Cuando vayamos a ver el cuadro, muy probablemente no hay mucho para hacer. ¿Ya? Entonces, de eso se trata un poco, o sea, que realmente estemos muy atentos a la prevención y que ese tipo de sintomatología no la podemos dejar pasar por largo. Y que no solamente el neuropediatra es el único especialista involucrado para nosotros en todo este tema del neurodesarrollo, sino que obviamente, como bien lo hemos hablado, el inmunólogo, el alergólogo, el toxicólogo, el gastroenterólogo, o sea, en función de lo que estamos viendo, y hay personas pues especializadas, por ejemplo, en el caso de nosotras, especializadas en el tema del TEA, porque no todos lo están. Y eso es válido No, también, no todo el mundo tiene por qué especializarse en esa área, hay demasiadas patologías en el mundo, es como hasta injusto con los médicos exigirles eso. Pero sí tenemos que empezar a perfilar y ver entonces cuál es el especialista que realmente puede darnos respuesta acerca de lo que necesitamos manejar. ¿Ok? O por ejemplo, como lo que se hace dentro de la unidad, que es precisamente un trabajo interdisciplinario, ujú, multidisciplinario, donde, bueno, cada uno desde su especialidad, todas referentes a lo que estamos conversando, pues se hace un estudio clínico del caso de la persona para determinar evidentemente cuáles son las pruebas diagnósticas que necesita, en función de esos resultados, ver cuál es la ruta a seguir. De eso se trata. exacto.
Sí, desde la unidad lo que queremos aportar a las familias es un acompañamiento en salud totalmente individualizado y siempre basado en ciencia, para que estén tranquilas de que lo que estamos proponiendo es seguro para los niños. No va a tener Exacto, un efecto importante como puede ser un medicamento, ¿no? Y bueno, claro, una de las cosas que contemplamos también es que en cierto momento ya a las familias que así lo requieren, pues se les propone la quelación y empezar con ello también de manera acompañada. claro, Y bueno, yo estoy al servicio de eso también. Aparte de exacto. llevar el tema de la planta, llevo el tema de quelación porque lo he vivido y tengo la Claro, porque autoridad tienes como toda la para experiencia y la autoridad dar. para brindar ese apoyo. Sí, Claro, así es. Sí, yo sí, sé que tú en han ese sido aspecto estás días, muy o sea, preparada. horas y horas de visualizar los grupos, de aprender directamente de los creadores de los protocolos y he dedicado horas a investigar también. Entonces, eso lo tengo todavía grabado a fuego. Vamos, que si mañana tengo que empezar a quelar, todavía me acuerdo cómo lo tengo que hacer y cómo tengo Claro, que dar la dosis y todo. muy Sí, importante. tengo una memoria. Virginia, ¿cómo nos inscribimos para la clase? Muy importante. Vale, vale, la masterclass será el sábado a las 10 de la mañana hora costa este de Estados Unidos, 4 de la tarde Perfecto. de Europa Central, ¿no? Ujú. Tienen que enviar un correo a formación.uinm, se lo voy a dejar escrito para que lo sepan, y de ahí ya les atenderemos para O sea, aportarles la para todo lo que es la información con información, todos los exacto, detalles. muy bien. En cuanto al Sí, pago, y en cuanto a recibir tu exacto. link para la clase, ellos están muy Ujú, bien organizados. Yo que he participado en las clases, créanme que realmente eso es una inversión. Todo lo que nosotros hagamos en esta sí. vida en pro de nuestra familia, eso es inversión. Entonces realmente Ujú, es un espacio bien importante, regálenselo, disfrútenlo, porque realmente es una clase magistral, o sea, es una clase magistral donde no solamente es ahí hablar el conocimiento técnico que uno quede así como que bueno, le están hablando en japonés, no, por el contrario, o sea, sí. ellos se especializan No, realmente trataremos por de tener una bajarlo lo más posible buena al lenguaje llano. pedagogía, sí, tener una Mm, buena pedagogía para que realmente pues todo el público pueda comprender. Hay un tiempo, una sesión de preguntas y respuestas para que aclaremos dudas. Pues la sí, idea también es brindar tips, herramientas, entonces de verdad que todo el que pueda regalarse eso, hacer esa inversión, yo los invito y tiene mi completo aval. Ustedes saben muy bien que todo lo que yo hago en mis redes sociales es porque realmente yo creo en eso, porque he conocido el trabajo, porque yo misma lo he probado con mis hijos. Entonces, con toda la confianza de que asistan este sábado, a esas masterclass y a todas las que están programadas este año dentro de la unidad. sí, os iremos informando puntualmente de la siguiente masterclass. Así que Así es. nada, muchas gracias, Ámbar, que un No, placer Virginia, volver a gracias a estar ti contigo. por compartir esto. Y sí, teníamos mucho tiempo que no hacíamos live juntas. Bueno, ya este fue el primero del año. Por ahí Bueno, también Jennifer me queda sí, pendiente. No hemos hecho live tenemos que todavía mantener juntas una este año. rutina. Mm, Chévere. Bueno, que muy tengas bien, entonces una feliz noche. Y recuerden que, bueno, ya esto igualmente. va a quedar colgado acá en mi red, en el canal de YouTube y también va para Instagram. Así que por todas, realmente pueden allí nuevamente disfrutar del live y de la información. Entonces, bueno, que Bien, descansen. nos Buenas vemos. tardes para la gente aquí en América, buenas noches para la gente en Europa. Hasta luego. Buenas